Tanto tiempo después volvemos a hablar del caso de Mario Biondo, ya que hay nuevas noticias, y es que la Audiencia de Madrid reconoce que la muerte del marido, en la que es presentadora Raquel Sánchez Silva española, no fue un suicidio, sino que podría llegar a ser un homicidio. Esa palabra que tanto nos cuesta decir por aquí en YouTube. Lo que pasa es que el tribunal no acepta el recurso de la familia de Mario Biondo, diciendo que ya fue una cosa juzgada, algo que es increíble. Ahora vamos a comentar sobre esto, porque cómo puede ser un caso que para algunos expertos está tan claro. Muchísimas personas que han estudiado este caso así lo dicen, fue un homicidio. Y 12 años después de toda la polémica que hubo con la muerte de Biondo, ese 30 de mayo de 2013, pues por fin en España la Audiencia de Madrid reconoce que el fallecimiento del que fuera marido de Sánchez Silva pudo no haber sido que él se hubiese accidentado, vamos a decir. Esto ya se expuso en el año 2022. Nosotros hicimos muchos vídeos por aquí sobre eso, de que había una resolución del Tribunal de Palermo en Italia. Este tribunal señaló que la causa del fallecimiento lo más probable es que fuese un homicidio. Y así 3 magistradas de la Audiencia de Madrid señalan ahora en su resolución que se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas con numerosa prueba pericial y una copia de una resolución judicial de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte de Biondo no fue un accidente. Pese a todo esto, desestima el recurso de apelación porque ya está juzgado. Vamos a comentar más cosas ahora sobre todo esto, pero el posible homicidio está ahí, todas esas pruebas que se han presentado e incluso nombres que se han dado. Ojo, porque me parece esto bastante clave. El tribunal subraya también que en el momento del hallazgo del cuerpo, en la inmediatez de los hechos, habrán debido ser desarrolladas actividades investigativas como intercepciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros que no fueron desarrolladas y que, dado todo el tiempo transcurrido desde aquel momento, no habrían podido ser desarrolladas por las autoridades judiciales italianas. Así, Boseller Abogados, tenemos por aquí el comunicado que han dado en las redes sociales, diciendo: extra, caso Mario Biondo no fue accidente. Una resolución judicial de la Audiencia Provincial de Madrid admite que la resolución del Tribunal de Palermo parece desprenderse que la muerte no fue accidente, pero desestima el recurso por cosa juzgada. Así lo dicen Boseller Abogados, que son los abogados que tienen la familia de Mario Biondo. Bueno, una de las letradas de Boseller Abogados, que representa legalmente a la familia Biondo, dice que este auto no hace sino reafirmarnos en que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello sería un asesinato. Por ese motivo, lo que sostiene la abogada es que presentaron un recurso al Tribunal Constitucional, al cual van a seguir otro al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, para que se abra el caso y practicar en España pruebas que investiguen todos los hechos. Y paralelamente a estos recursos, esta abogada, Leire López, dice que hay una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia ante lo que es reconocida mala praxis en la investigación, una autopsia que hemos comentado por aquí de Abenza Rojo surrealista, y una decisión final de cerrarse el caso con un auto de sobreseimiento libre que impedía practicar nuevas pruebas. Así, remarcan que la Audiencia de Madrid ha estimado como ciertos todos los argumentos de la resolución de Palermo, incluidos todos los que impiden proseguir con la investigación a causa del tiempo transcurrido. Tenemos un posible homicidio. Para estos abogados y para la familia Biondo está clarísimo, fue un asesinato. Y en representación de la familia Biondo interponen esta denuncia en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, exponiendo contradicciones, falta de coherencia que hay entre las evidencias y certezas del caso y la tesis del accidentado. Y por fin la Audiencia de Madrid confirma esta tesis, la tesis de la familia de Mario de descartar el accidente, y una denuncia que se sustentaba principalmente en aquella resolución de la cual hablaron tanto, de agosto de 2022, del juez del Tribunal de Palermo, Nicola Aiello, que evidentemente lo que decía es que
había elementos que se extraían de este caso de que Mario Biondo fue asesinado por una mano que por ahora era desconocida y luego colocado en una posición apta para simular que fue un accidente. Así mismo, esto es lo que vemos, por fin la audiencia de Madrid, en España, sostiene algo parecido a lo que se comentó en Italia, en Palermo, pero eso sí, la causa está archivada también, debido a lo que sería una imposibilidad de continuar con la investigación, y es por eso que los abogados de la familia de Mario ahora mismo están presentando esos recursos al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Derechos Humanos en Europa, y veremos qué sucede con todo esto, porque parece que la familia de Mario Biondo no va a parar con todo esto hasta que haya algo, hasta que se reabra algo en España en contra de ciertas personas, se tome declaración, porque lo que vemos aquí es que se ha aportado esta denuncia por primera vez. Se citan personas y pruebas periciales importantes. Veremos qué pasa con todo esto, pero una noticia importante que ha salido en España de un caso que nosotros venimos hablando por aquí hace tiempo, ¿no? También lo que queremos ver es una entrevista que le hicieron a Óscar Tarruella, el principal compañero, por así decirlo, de la familia de Mario Biondo mediáticamente, ya que él siempre dijo que lo de Mario fue un crimen. Las tesis que tiene él son muy similares a las que tenía su familia, y él siempre lo admitió. Aparte, otros muchos expertos, tanto en España como en Italia, que conformaron pues lo que serían investigaciones paralelas, ¿no?, a la original en España de la muerte de Mario Biondo. Vamos a ver esta entrevista con Uri Sabat y ver un poco lo que decía Óscar Tarruella justo antes de que apareciese esta noticia. Mario Biondo, ¿qué sucedió? Mario Biondo fue asesinado, sin lugar a dudas, lo diré yo y lo dicen más de 8 peritos y un juez italiano. Recrimina a la justicia española que no hiciera ni una sola diligencia de investigación sobre su muerte. Antes lo hemos explicado, ¿no? Lo que la PJ debe hacer, obviamente si se les deja hacer, que es investigar fehacientemente una muerte, y no se hizo. No hay ni una sola diligencia como nosotros en nuestros atestados hacíamos, en que apuntara a una investigación bien realizada, pero es que a día de hoy no se puede ver el atestado completo. O sea, no podemos saber si realmente se hizo una investigación o no en el caso de Mario. Y eso es lo que recrimina el juez italiano. Que cómo puede ser que con tantas contradicciones de la viuda, con tantas muestras que nos ofrecía el cadáver de haber sido asesinado, cómo puede ser, porque se vio claro, ¿no?, desde la primera autopsia a la segunda. El primer forense dijo haber practicado la apertura de Matagasper y no la realizó, por ejemplo. O sea, no abrió el cadáver, como dice haberlo abierto, y luego se vio en la segunda autopsia en Italia, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, es un caso que también se ha tratado públicamente de una forma, con un escarnio brutal hacia la familia. Yo entiendo que la familia pueda perder los nervios y que la gente lo pueda ver desproporcionado, ¿de acuerdo? Pero es como el caso de Marta del Castillo, que antes hablábamos. ¿Cuántas veces no se ha criticado alguna postura de la familia por perder la paciencia o la calma, ¿no? Y tener que apelar al abuelo. O sea, como que en casos similares, como por ejemplo de las niñas de Alcácer, también se habían demonizado a padres. O sea, ¿cómo nadie se va a volver loco con algo así? Sí, José Bretón, Jeremy Vargas, Madeleine McCann, todos estos grandes casos, ¿no?, que mueven a la opinión pública, ¿no? Que también todo el mundo tiene la suya, ¿no? Que parece que todo el mundo esté diciendo lo que piensa.
Sí, bueno, pero a ver, en el caso de Mario Biondo creo que fue algo totalmente contrario, ¿no? O sea, hubo unas críticas muy feroces a la familia de Mario Biondo, porque básicamente desde España se aseguró desde el minuto 1 que había sido un accidente, mientras que ellos no lo creyeron. O sea, lo de accidente lo habla así porque no se puede decir la palabra que empieza por S aquí en YouTube, ¿no? O sea, ni se puede mencionar. Pero básicamente es esto lo que quería comentar, ¿no? Incluso ese documental de Netflix en el cual ya un montón de gente en redes sociales diciendo que los familiares están locos, que no es normal esto que hacen. Es obvio que después de tantísimo tiempo los familiares buscaran absolutamente todo para que se hiciese justicia, ¿no? Y están ahí, o sea, han luchado muchísimo por eso, quieren que alguien pague por el crimen de su hijo o de su hermano y no van a parar hasta conseguirlo. Y creo que eso lo debemos de respetar. A mí lo que más rabia me da es de todos estos casos es que yo estaba acostumbrado en mi cuerpo a una investigación fehaciente, a una investigación rigurosa, y yo no entiendo cómo no se ha consentido la justicia, incluso con las presiones mediáticas. Hay casos que no se dejan investigar. ¿Y por qué? ¿Porque hay una mano oculta? ¿Porque hay un poder fáctico de algo? Yo creo que ahí había mano negra. Está clarísimo, porque si no, ¿cómo se puede entender que, por ejemplo, el cuerpo fuera enviado a Italia sin una autorización de la familia firmada? O que la firme un directivo de una productora. ¿Eso cómo se puede entender? O sea, cosas que están ahí, con toda la documentación. Que fuera borrado del disco duro, de los ordenadores, que se haya consentido ante los tribunales mentir, sin ningún tipo de consecuencia. Bueno, esto lo dice obviamente por Raquel Sánchez Silva, supuestamente algunas contradicciones que había tenido en su momento. De hecho, se menciona en la causa del caso de Mario Biondo a un supuesto narco, se menciona hasta el nombre y todo ahí, y la propia Raquel Sánchez Silva supuestamente había hecho algunas llamadas, ¿no?, a esta persona. Luego lo niega, ¿no? Y es ahí cuando entran un poco en algunas contradicciones de si lo conocía, no lo conocía, realmente si ese día pudo haber entregado a Mario Biondo algún tipo de sustancia, porque lo que se desprende es que supuestamente Mario había tomado algunas sustancias ese día, luego se va a un bar de Alterne. Todo esto, de hecho, los periodistas italianos lo desmienten todo esto, diciendo que fue una puesta en escena y que hicieron toda la puesta en escena de colocarlo ahí, etcétera, en esa posición, simulando que estaba accidentado, y luego yendo con su tarjeta a un bar de Alterne y haciendo ciertas cosas, ¿no? De hecho, luego en Netflix salen como unas supuestas prostitutas diciendo que sí que lo vieron aquel día, 12 años después, cosa que resulta increíble, ¿no?, que se acuerde 12 años después que Mario Biondo estuvo allí. Prueba a hacerlo tú, a ver qué pasa. Si eso no es mano negra. Cuando hablas de manos negras o de presiones mediáticas o de casos tan mediáticos como estos, quiero hablar del de Daniel Sancho. Un caso también en el que pues hay todo. Bueno, también hablando de hipótesis del caso Biondo,
vimos como que había un periodista, Javier Bleda, que estaba hablando mucho sobre este caso, diciendo una publicación que era Viuda Súbita, reflexiones de este asesinato de Mario Biondo, y la frase principal que dejaba es que cada día moría gente como Mario Biondo porque había que quitarlos de en medio, ¿no? O sea, personas que supuestamente se enteraban de cosas muy importantes que no se tendrían que haber enterado, y es por eso que hay que darles muerte. Y él es lo que piensa que pasó con Mario Biondo, que se enteró de una cosa muy importante y que evidentemente ahí tuvieron que hacer un pacto para ahí sacar salir de ese homicidio, haciendo una puesta en escena de un supuesto accidente. Y bueno, él decía que tenía un confidente y demás. Hay algunas cosas que obviamente había gente que le creía, otros que no le creían del todo, y ya comentamos por aquí en su momento sobre esto. Cosas muy graves, evidentemente, que se exponían, ¿no?, en ese libro, pero esa frase que nos dejaba sobre Mano Negra, que también lo comenta Óscar Tarruella, ¿no?, en esta entrevista, pero de que hay que quitar de en medio a Mario. De hecho, fue una de las teorías que más se llegó a decir en su momento, de que se enteró de algo del cual no se podía haber enterado. De hecho, se habló de un vídeo por en algún momento. No sé si la familia llegó a mencionarlo, o me suena que se había comentado algo sobre eso, algo que podría haber encontrado Mario Biondo, y que por eso luego pasa lo que pasó. Hace casi un año, el 3 de agosto, Netflix anunciaba por sorpresa el estreno de la docuserie de Mario Biondo tras esa polémica producción llamada Las últimas horas de Mario Biondo. Una investigación de 3 episodios sobre la muerte del cámara de televisión, marido de Raquel Sánchez Silva. Lo raro aquí, evidentemente, y que habíamos hablado hace ya un año, es que al conocerse que los padres de Biondo estaban tratando de paralizar este documental, esto era tras saber que Guillermo Gómez, manager de Raquel Sánchez Silva cuando ocurrió todo, era uno de los productores ejecutivos y también la persona que guiaba un poco todo esta docuserie. Finalmente esto salió adelante, el documental está todo grabado. Sí, es cierto que se habían borrado algunas cosas, y de hecho hubo muchas demandas por lo que se supo públicamente, pero desde hace un tiempo las personas involucradas en todos estos problemas en cuanto al caso de Mario Biondo pues han decidido cerrar un poco esta etapa, no hablar mucho más. No sabemos si porque podría llegar a perjudicar por algo que va a salir próximamente, y es que yo creo que este caso aún no ha terminado, ni mucho menos. Hoy vamos a contar una de las cosas que se habían hablado en Italia hace un tiempo, pero que por aquí en España no salió absolutamente nada, y es que este caso en muchas ocasiones parece que esté un poco censurado. Censurado en parte por YouTube, por el tema que todos sabemos, y también, y podemos llegar a decir que hay ciertas influencias que dejan un poco censurado el tema de alguna manera, cosa que me parece cuanto menos curioso. La docuserie de Netflix fue ampliamente criticada. Decían que era un resultado de una profunda labor de investigación que se había llevado a cabo entre muchos años y que había incluido muchísimas horas de grabación, una veintena de entrevistas, revisión de fuentes bibliográficas, pero evidentemente todas para un lado, y es que prácticamente se estaban riendo de los familiares de Mario Biondo, de los periodistas o criminólogos que creían la versión alternativa, o incluso del investigador policial Óscar Tarruella. De hecho, la docuserie no deja prácticamente nada de espacio a Ercole Rocchetti, ni siquiera a Lluís Duque, que nosotros entrevistamos por aquí en exclusiva, una entrevista que es de las más vistas en esta plataforma sobre el caso de Mario Biondo. Sabemos que hubo 3 autopsias al cuerpo de Mario Biondo. La primera a Benzarrojo, que tuvo muchas supuestas irregularidades que incluso se llevaron al juzgado. Tuvo errores gravísimos que evidentemente a muchos de nosotros nos llaman la atención viéndolo un poco desde fuera.
Por otra parte, tenemos el auto del juez italiano, que también criticó incluso los resultados del examen toxicológico realizado en España. Detectó presencia de alcohol y otras sustancias en la sangre de Mario Biondo. Sin embargo, posteriores exámenes de la autopsia demostraron que no se habían tomado muestras de orina del cuerpo, lo que descartaba ese consumo de alcohol y medicamentos. Además, el análisis del cabello en la última autopsia revelaba que no había rastros ni de alcohol ni de sustancias en su organismo. Aún así, en el cierre del auto del juez italiano, este juez afirma que los elementos extraídos del expediente del fiscal refutan la tesis del suicidio y sugieren la posibilidad de que Mario Biondo fuera asesinado por una mano desconocida. Sabemos que Santina de Alessandro y Pippo Biondo, que serían los padres de Mario Biondo, llevan batallando desde el mismo día en el que su hijo apareció fallecido por saber la verdad. No creen que se quitase la vida, pese a que esa explicación es la única que ha admitido las autopsias como causa de su muerte. Ni tenía motivos para hacerlo, decían, tampoco fue un juego erótico y esa escabrosa explicación que alguna prensa barajó en los primeros días. Para su familia continúa siendo un caso claro de homicidio. Es cierto que un juzgado admitió a trámite una querella contra el forense español que firmó el acta de defunción y la primera autopsia del cuerpo de Mario. Ese valioso dictamen del perito calígrafo que sugería que ambas firmas pudieron ser obra de la misma mano. Es un clavo ardiendo, pero mantiene la investigación abierta. Hace unos años los padres de Mario Biondo en una entrevista decían que sus abogados habían presentado una apelación a mediados de febrero y que habían denunciado a Paolo Procaccianti, ese forense que hizo la segunda autopsia del cuerpo de Mario Biondo, ante el tribunal de Caltanissetta por haber manipulado las muestras biológicas de su hijo Mario en la primera exhumación. Habían solicitado que fuese inválida la tercera autopsia porque la policía científica había confirmado que las muestras conservadas en parafina no coincidían con las muestras del portaobjetos. Pero en Italia todo fue bloqueado el 8 de marzo del año 2020. Y por otro lado tenemos la tercera autopsia, que fue consecuencia de las dos anteriores realizadas supuestamente, según la familia, falsamente y o con pruebas y muestras manipuladas según ellos. Dicen que los forenses realizaron pruebas en hallazgos pertenecientes a otra persona, un chico que había muerto de una sobredosis, y casualmente esa autopsia fue realizada por el propio Paolo Procaccianti en junio del año 2013. Santina y Pippo, eso es justo lo que habían denunciado. En una cajita se veía el número enmendado que señalaban los Biondo con lo que serían las muestras biológicas del cuerpo de Mario Biondo y no encajaban. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que nunca había salido por aquí en España, y es que según la abogada de la familia, Carmelita Morrale, había dicho que había importantes anomalías y especialmente que muchas de las muestras no eran atribuibles a Mario Biondo. Y por otro lado se había demostrado que los análisis informáticos que se realizaron del MacBook y el iPhone de Mario Biondo no eran los originales, sino copias en PDF que habían sido previamente manipuladas. Incluso, por si fuera poco, el informe de conclusiones mezclaba los contenidos de lo encontrado en el disco duro del ordenador portátil con los de la memoria del smartphone de Mario. Datos suficientemente escandalosos como para animar a la Fiscalía General de la República a reabrir este asunto. Óscar Tarruella decía que tampoco se habían pedido las imágenes de las cámaras colindantes al edificio donde sucedieron los hechos y también se había perdido mucha información al no haberse solicitado esa localización de determinados teléfonos móviles, así como de las conversaciones que esa noche mantuvo Mario, como la que tuvo con Nacho Leonardi y con el teléfono de una supuesta inmobiliaria que nunca se ha podido verificar hasta este momento. El periodista de investigación de la cadena Rai, Ercole Rocchetti, en aquel momento, en el año 2021, que fue uno de los primeros en cubrir el caso de Mario Biondo, contaba los puntos débiles de la investigación del caso que todavía seguían en marcha desde la muerte del cámara italiano en el año 2013. Y es que según las pruebas que pudo contrastar este comunicador, todo apuntaba a que Mario no se quitó la vida, al contrario de lo que había declarado en un primer momento. Y es que después de que la justicia italiana anunciara que mantenía abierto el caso de Mario, el periodista de la cadena pública de Rai, Ercole Rocchetti, explicaba en exclusiva, él aseguraba que si las dos autopsias realizadas al cuerpo se hubiesen hecho bien, se comprobaría que Mario fue asesinado. Hay que decir que Rocchetti afirma que según la Fiscalía de Palermo, la primera autopsia española y la exhumación
dejaron muchos interrogantes abiertos aún confirmando el suicidio. Pero por otra parte, la justicia italiana nunca llegó a tener los datos de los teléfonos de la gente cercana a Mario en Madrid, porque según el informe de la primera autopsia, el cámara se había quitado la vida. El forense dijo que era un suicidio y por eso no se pidieron estos datos en la Fiscalía de Italia. Pero los desatinos de la segunda autopsia son tremendos, y es que tiempo después sería el forense italiano Paolo Procaccianti, y en el cual nos vamos a centrar quien haría esa segunda autopsia, por la que tiempo después también fue investigado, ya que la fiscalía sospechaba que uno de los restos biológicos analizados durante la segunda autopsia no eran de Mario, como así bien lo decía la familia Biondo. Estos hechos cambiaron todo el escenario de la investigación, y es que 2 meses después de realizar la autopsia, el forense Procaccianti fue víctima de un robo en su despacho del Instituto Anatómico Forense del que él era director. Ahí puede que se produjese el cambio de pruebas. De hecho, es que es bastante extraño que justo un tiempo después veíamos al doctor Paolo Procaccianti con muletas, con algunos rasguños, y aquí nos preguntamos qué es lo que le había pasado a este señor, justo en ese momento en el cual va a ser el forense del caso Mario Biondo, y estaban todas las televisiones italianas puestas los ojos en este señor porque por saber lo que iba a decir, pues ahí justo lo vemos con muletas, etc. Es que por otro lado es muy chocante para algunos investigadores del caso de Mario Biondo el hecho de que Procaccianti apareciera en el programa de la cadena Rai Chi l'ha visto, pues en ese momento, durante la exhumación del cuerpo de Mario Biondo en diciembre del año 2013, estaba con apósitos en la cara y con muletas. Obviamente aquí le preguntaron por esto a Ercole Rocchetti hace unos años, y él había dicho que fue raro porque normalmente no necesitaba muletas, pero habían dicho que había tenido un accidente en la nieve. Obviamente lo que muchos investigadores del caso Mario Biondo creen es que al señor Ercole Rocchetti y el médico forense que hizo la segunda autopsia al cuerpo de Mario Biondo presuntamente le dieron una paliza. Evidentemente aquí no nos preguntamos el por qué. ¿Por qué tenían que golpear supuestamente a este señor justo en ese momento? ¿Querían que dijese algo que no era cierto? En el año 2013, Ercole Rocchetti hacía una entrevista al exabogado de la familia Biondo, Daniel Gómez de Arriba, diciendo que él acababa de visionar fotos de la policía en el juzgado número 15 de Plaza de Castilla y había dicho que estaba muy sorprendido porque había visto que tenía en la parte de detrás del cuello un surco más grande que la de delante. Hasta el año 2015 esas fotos no habían salido a la luz, en ellas se veía a Mario con un pañuelo colgado de una estantería en su apartamento de Madrid. La parte de detrás del cuello no tocaba ni con el pañuelo ni con la estantería, dejándolo al descubierto. Sin embargo, Mario tenía marcas en la zona. El forense italiano dijo que era la corbata con la que la habían enterrado la que había causado fenómenos putrefácticos en su piel. Pero eso evidentemente es imposible, porque ya las tenía cuando había fallecido. Esto demuestra que colocaron a Mario en esa posición como lo encontraron y que no se quitó la vida. El periodista italiano Ercole Rocchetti indica otra incongruencia más en el caso de Mario Biondo, diciendo que no se sabe a qué hora murió Mario, pero a las 12 de la noche él estaba chateando con sus hermanos y de repente no contesta más. Una vecina del piso de Raquel y Mario declaraba que a las 12:30 había escuchado como unos lamentos o gemidos supuestamente y pensaba que él estaba masturbándose, pero eso no podría ser cierto porque le encontraron con el pijama totalmente vestido. El fiscal en su momento le preguntó a la vecina si podrían ser gemidos de alguien a quien estaban terminando la vida y ella dijo, bueno, sí puede ser. En la investigación también se destaca que ese Mario murió a las 12:30 de la noche porque su teléfono y ordenador siguieron operativos hasta las 5 de la madrugada. Otra de las pruebas que hacen pensar a los investigadores y en este caso también a Rocchetti que Mario Biondo no se quitó la vida es que después de su muerte alguien pagó 3 cócteles en un prostíbulo, algo que no era normal en él, con la tarjeta de Mario que estaba asociada a la cuenta que compartía con su mujer Raquel Sánchez Silva. Y es que otro de los detalles que no encaja en este caso es que, según relatan, la policía dijo que encontraron el cuerpo a las 5 de la tarde y hay testigos que dicen que por la mañana ya habían visto la ambulancia delante de la casa. Las horas no concuerdan con las que se dieron en la declaración la vecina y la mujer de Mario. Ercole Rocchetti en su momento decía, con esto no quiero inculpar a nadie, pero creo firmemente que Mario Biondo
fue asesinat y no se ha investigado bien su caso. Un investigador de homicidios, veo claramente no solo un homicidio, sino que podría ser lo que se llama en España un asesinato. Por aquí Óscar Tarruella está diciendo que ve claro el homicidio bajo su punto de vista como investigador policial, ve claro el homicidio e incluso podría llegar a plantearse que lo de Mario Biondo fuera un asesinato, o sea que fuera un homicidio agravado, que es lo que se conoce aquí en España. ¿Usted entonces valoró el qué? Analizar el qué? En primer lugar, retiramos el lazo y al retirar el lazo vimos el surco de ahorcadura, que era un surco típicamente de ahorcadura, no de otra cosa, y se vio que no tenía ninguna otra lesión externa. Esto es lo que por aquí hablaba en este juicio a Abenza Rojo, que fue el médico forense, médico legal español que realizó la primera autopsia y esa primera inspección de la escena de ese supuesto suicidio, que aquí se trató como ello en España, y dice que lo único que vio que fue ese surco en la parte delantera de lo que es el cuello, ¿no? Pero en realidad lo que es la parte posterior, que mucho comenta la familia Biondo, ese surco profundo, por aquí no lo comenta, ¿no? No hay ni una sola fotografía, ni un solo informe forense de manos, brazos. Claro, Óscar Tarruella dice por aquí que le faltan muchas fotografías de ese momento, ¿no? Le faltan fotografías de las manos, por ejemplo. De las manos no había ninguna fotografía. Del cuello en ese momento no había ninguna fotografía. No se sacaron fotos de la parte de atrás del cuerpo de Mario Biondo, ¿no? Ni fotos cercanas de ciertas partes del cuerpo. Óscar Tarruella echa en falta muchas cosas, ¿no? De esa primera inspección del médico legal. Hace años, un modelo para poder hacer la declaración de lo que es el informe de autopsia. Por ejemplo, no se abre cráneo, no se abre tórax, no se abre abdomen. Resultaba técnicamente muy difícil porque había que rehacer todo el informe. Entonces se realiza la apertura de las cavidades y luego en cada una de las cavidades la que no se abría se ponía sin interés médico legal. Claro, lo que estamos viendo por aquí es que Abenza Rojo, el forense, al cual ahí vimos ese juicio contra él mismo, claro, aquí estamos viendo que dice en este informe se realiza la apertura de las cavidades con la técnica de Mata-Casper. Pero aquí coloca sin datos de interés médico legal. Y lo que él dice por ahí en ese juicio es como que no, pero realmente yo pongo eso de se realiza la apertura, pero en realidad cuando pongo lo de sin datos de interés médico legal es que no lo he hecho, ¿no? Entonces es como una contradicción en sí misma, ¿no? Estás diciendo que la has hecho. Aquí estás diciendo que se hizo esa apertura y abajo estás diciendo que no había sin datos. Eso es que no viste que había un golpe, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Según lo que después vimos en la segunda autopsia. En las autopsias judiciales por asfixia, el estudio de la cabeza no aporta absolutamente nada. Por tanto, en este caso no había ningún dato relevante que tuviera interés para abrir la cabeza. ¿Ve una contusión en la sien izquierda? No, vamos a... Claro, y ahora aquí se lo están diciendo aquí en esta vista contra este señor, contra Abenza Rojo, que el cuerpo de Mario y la cabeza tenían varios golpes, varios hematomas, un hematoma bastante grande en lo que es el cráneo, esa parte de la cabeza, ¿no? Cuando se abrió en la segunda autopsia se vio que tenía un hematoma bastante grande, ¿no? Bastante grande, que comentamos con el criminalista forense Lluís Duque por aquí por el canal, cómo podría haberse hecho, ¿no? Ese golpe, porque al parecer es que tendría que ser un golpe contra algo, ¿no? Que se hubiera caído, por ejemplo, ¿no? Y después tenía algunos hematomas, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? En el lado derecho de la cabeza, si no me equivoco, también tenía algunas marcas la cabeza de Mario Biondo. A ver, señoría, yo en el examen externo del cadáver no vi ningún golpe.
En las fotografías se ha apreciado ningún golpe excepto una mancha que puede ser incluso efecto de la luz. E sull'ipotesi De la cabeza, que no había ningún dato relevante, me gustaría simplemente que se le enseñara la foto número 16 y 17 del documento número 4. Yo estoy dispuesto a contestar absolutamente a todo, pero no estoy dispuesto a entrar en algo que la audiencia ya archiva. Esta es una foto que nos sacó la policía, donde se ve un coágulo de sangre en la zona temporal izquierda. Ya no voy a contestar nada más que a lo que tiene que ver con la verdad, y eso es lo que voy a contestar a todo. Conteste lo que quiera. Vamos a ver, más preguntas. En cualquier caso, si eso hubiera asistido, hubiera sido relevante como para abrir el cráneo. Yo no voy a contestar porque eso no tiene nada que ver con la verdad. lui ha sostenuto che era vuoto, mentre in realtà conteneva residui carnei. Mire, Claro, primera autopsia sin restos cárnicos, segunda autopsia con restos cárnicos. Dice que una de esas marcas que tenía Mario Biondo en la cabeza, que era efecto que podría ser efecto de la luz y de esa imagen, ¿eh? Eso está diciendo por aquí el médico legal español que hizo la primera autopsia de Mario Biondo, que por supuesto, en este caso fue la más importante para cerrar el caso en nuestro país. Es que son muchas cosas que al final se fueron contradiciendo con el paso del tiempo y como dijo Lluís Duque, que ellos no fueron, ¿no? a esta vista, no pudieron ir a lo que era la vista de este señor Abencerrojo y vemos que el único que está haciendo las preguntas a este señor es el abogado que tenía en aquel momento la familia Biondo. señoría, yo no vi esos fragmentos. No digo que no estuviera. Yo digo que yo no los... Por tanto, yo no he falseado mis datos. Si se me ha pasado sería mala técnica, pero no falsedad. Insomma, si sarebbe sbagliato in buona fede. Alguna de las fotografías donde consta que está con las piernas extendidas. Las fotos se hicieron con posterioridad a que yo hiciera el levantamiento. Jamás, nunca puede hacer esto. Jamás. Es una alteración clara de las pruebas de que puede ser o un suicidio o un homicidio. Y bueno, como vimos en diferentes exámenes fotográficos que se realizaron del cuerpo exhumado de Mario, permitían a diferentes expertos aseverar que esa abrasión en el cuello, que antes comentábamos que no era compatible con una fasmina. También recogían ese hematoma en la sien, que había pasado sin importancia, aparte de en esta autopsia que está comentando por aquí de Abencerrojo, también pasó desapercibido también en la segunda autopsia. También que el cuerpo se apoya en los talones con las piernas estiradas y no semiflexionadas, como aquí estamos viendo en este documental que recogía la primera autopsia, la española. Y es que ya en el año 2016 fue esa polémica, ¿no? de la foto que la madre de Mario Biondo publicaba en Twitter, la foto de su hijo ahorcado, y bueno, la Santina Biondo acompañaba esa foto del informe del forense realizado por el forense español, ¿no? La imagen contradecía, evidentemente, el texto del documento que señalaba que Mario tenía las piernas semiflexionadas cuando vimos que no era así. Es absolutamente negligente. Está claro de que no se realizó bien ni el levantamiento del cadáver, ni siquiera la investigación. Mario invece è a casa, ma non risponde alle sue telefonate. Sono le 17:10 quando Graciela, la domestica, va a controllare. La scoperta è terribile. Il corpo del giovane è appeso al gancio di una libreria, esattamente quella che vedete in queste immagini. Il cameraman è vestito, ma ha un foulard che gli cinge il collo. Le ginocchia sono piegate, i piedi toccano terra. La polizia spagnola non ha dubbi. Mario si è impiccato. Caso chiuso dopo appena un mese di indagini. Los textos judiciales se basan en los movimientos de la tarjeta de crédito del finado para situarle en un cajero y un club alterne la noche que falleció. Y es que en realidad todo se habría quedado ahí si no fuera porque la familia de Mario Biondo, sus padres, hermano y hermana y otros muchos que le siguieron comenzaron a investigar por su cuenta para averiguar si, como ellos creían, Mario no se había quitado la vida. Aunque en España el caso se cerró, la justicia italiana acabó determinando que había sido un crimen, pero que por el tiempo transcurrido había una imposibilidad de seguir investigando. Casi 10 años, pero dejaba claras sus conclusiones el juez italiano Nicola Aiello. Y es que los elementos extraídos del expediente del Ministerio Público desmentían la tesis de que se había quitado la vida y apuntaban a que Biondo había sido asesinado por una mano desconocida y posteriormente colocado en una posición capaz de simular el suicidio. O sea, tú estás comentando de la primera autopsia.
pero es que al cuerpo de Mario le hicieron 3 autopsias y con una tercera que, al parecer, por lo que se comenta en prensa, se dice que no consistió en un nuevo examen del cuerpo, sino que era una valoración de las anteriores, ¿no? Pero para los 3 forenses que la realizaron, Mario se quitó la vida. Para ti, ¿cuáles son los puntos para determinar que lo de Mario fue un homicidio? Bueno, para empezar, en ninguna de las conclusiones dice que sin lugar a dudas estaban convencidos de que se trata de un suicidio. Eso es importante, ¿vale? En todo caso, dijeron que presumiblemente podría tratarse de un suicidio. ¿Por qué? Pues porque nunca pudieron argumentar. En la segunda autopsia, sin faltar también al forense y a su ayudante, pasaron cosas tan graves y tan increíbles, porque también se le sentó en el banquillo a este señor, a Procaccianti, porque cuando se hicieron pruebas genéticas, ¿vale?, a Mario, se hizo una mitocondrial, que se me ha criticado mucho por decir el mitocondrial, pero el mitocondrial se hizo además de, o sea, 2 pruebas para los lerdotontos que critican cualquier pequeñita cosa para desprestigiar mi trabajo, el de Luis Duque o el que sea. Se hizo una mitocondrial para saber y determinar el linaje de Mario respecto a su madre, y luego también un informe toxicológico que desmentía las pruebas españolas en cuanto al consumo de drogas. Bueno, ¿qué pasa? Que en esas probetas que Procaccianti y su ayudante almacenaron, qué sorpresita nos encontramos cuando vimos que luego no correspondían algunas de ellas a Mario, y que incluso habían estado modificadas con rotulador a mano. Qué bonito, qué serio. ¿También lo aceptarían ustedes? Claro, así cualquiera no dice, la primera autopsia decía, la segunda pone a parir el forense italiano al español con buenas palabras, pero dice, miente este señor, no ha abierto el cráneo, nosotros hemos examinado el contenido del estómago y tenía restos cárnicos, bla, bla, bla. Y lo pone a parir porque en otras cosas, como podía haber aseverado, sin haber ni siquiera reflejado el estado del rigor mortis, no haber tomado la temperatura del cuerpo, comparándola con la temperatura externa, ¿vale? Porque él fue el mismo forense que acudió al domicilio, no nos podemos olvidar, y allí no lo hizo. Lejos de eso, se atreve incluso en sede judicial, cuando es denunciado, a decir cosas tan increíbles como que modificó el rigor mortis, o que, por ejemplo, aunque en su certificado ponga que había abierto el cráneo y no lo hizo, aunque su certificado ponga sin interés médico legal la cabeza y estómago vacío, pues que es que eso en realidad sale por defecto, porque él es el que hizo, imagínate, su excelentísima hizo el informe, el documento, digamos, el formato de ordenador en el que imprimes estos informes, y claro, es que sale por defecto. Ahora tú imagínate que por defecto, siendo yo instructor de las diligencias de un grupo de homicidios, pongo que por defecto es una muerte accidental en vez de un asesinato. Pero, oiga, que es solo por defecto, porque me entiende, ¿no? Que es un programa que... Pero ¿qué coño? ¿A quién se va a creer eso? Por el amor de Dios. O sea... Y luego aún tienen los santos huevos delante de la jueza de decir, y además, en todo caso esto no puede verse como una falsificación documental, en todo caso podría hablarse de mala praxis. O sea, él mismo reconoce que podría haber actuado con mala praxis cuando es juzgado. Claro, pero este señor no estaba siendo imputado por mala praxis, ni se le persiguió como tal, y por tanto se fue de rositas. Esa es la verdad. Y ahí están los vídeos de la declaración de este señor.